Hola, ¿cómo estás? Quiero hacerte una pregunta en este día. ¿Alguna vez te sentiste como en el foso de los leones? Quiero contarte la historia de un hombre que literalmente realmente estuvo en el foso de los leones, y ese hombre era Daniel. Daniel era un hombre íntegro. Daniel era un hombre que, si bien estaba cautivo en Babilonia, era un hombre que, cuando le quisieron dar los privilegios de comer la comida del rey, beber los buenos vinos que bebía el rey, él dijo: yo no me voy a contaminar con la comida del rey ni con la bebida del rey. Y eso agradó al corazón de Dios. Y dice que Daniel tenía un espíritu superior y tenía aún más sabiduría, conocimiento y ciencia, 10 veces más que todos los sabios de ese tiempo. Era un hombre muy envidiado. ¿Alguna vez sentiste en tu vida el peso de la envidia? Bueno, Daniel sufrió la envidia, pero fue victorioso en medio de la envidia. Dice que el rey Darío tenía en su reino, tenía 120 sátrapas, ¿no? Eran personas de gobierno que tenían tareas ahí en el reino. Pero sobre esos 120 sátrapas había 3 gobernadores, a los cuales los sátrapas le tenían que rendir cuentas. Y uno de esos gobernadores era Daniel. Pero Daniel no era un gobernador más. Había una diferencia entre él y los otros gobernadores. Daniel tenía un espíritu superior. Un espíritu superior, porque él se fortalecía en Dios. Dice que se encendieron en envidia. Querían matarlo a Daniel a causa de la envidia de ver los privilegios que él tenía, la posición gubernamental que él poseía. Entonces buscaban, estaban ahí como los fariseos, ¿viste? En los tiempos de Jesús, estaban ahí esos sátrapas, los otros gobernadores, buscando si podían acusar de algo a Daniel en lo concerniente al reino. Y vieron que él era fiel, que no había de qué acusarle. Entonces dijeron: hay algo de lo que sí podemos acusarlo. Él le ora a su Dios, él se inclina delante de su Dios. Así que vamos a hablar con el rey y con astucia humana, vamos a tratar de que el rey firme un decreto donde diga que durante 30 días nadie puede pedirle a otro Dios ni a otro hombre que no sea el rey. Bueno, el rey puso su anillo real, quedó promulgado ese decreto, esa ley, pero sin embargo Daniel no se atemorizó ante las amenazas de esos envidiosos, ante las amenazas de aquellos que procuraban su mal. Él tenía por costumbre orar 3 veces al día, con las ventanas de su habitación abiertas, y no por ser amenazado con semejante decreto, él se escondió para orar. Él siguió orando 3 veces al día con las ventanas abiertas, y fueron los sátrapas y dijeron: rey, mirá que ese Daniel, al que tú tanto le confías, que lo tienes en alta estima, ha desacatado una orden tuya. Así que, rey, cuando tú lanzas un edicto es irrevocable y lo tienes que cumplir. Entonces el rey, con mucho pesar, dijo: es verdad, así que voy a tener que, con mucho dolor, ejecutar esa ley y hacer que Daniel sea echado al foso de los leones. Y así fue echado Daniel al foso de los leones. Dice que taparon la entrada del foso, pusieron una piedra arriba de la boca de esa entrada, y el rey, con mucho dolor y con mucha tristeza, le dijo: Daniel, el rey, el Dios, el Rey de Reyes, el Dios al cual tú continuamente sirves, pueda librarte. Y ¿sabes una cosa? Esa noche el rey no podía dormir, no quiso comer, no quiso que vinieran a tocar instrumentos para alegrar su vida, nada. Dice que solo esperaba la mañana del día siguiente. Y a la mañana del día siguiente podía encontrarse con lo poquito que los leones hubiesen dejado de Daniel, o podía encontrarse con el milagro. Dice que llegó al foso de los leones y con una voz
con poca voz, con voz de dolor y de tristeza, dijo: Daniel, el Dios al cual tú sirves, ¿te habrá librado? ¿Y sabes qué le dijo Daniel? Rey, vive tu alma, que el Dios al que sirvo envió su ángel y tapó la boca de los leones y no me hicieron daño. Y quiero decirte en este día, varón, mujer, que estás viendo esto, que por tu fidelidad, por más que han rugido muchos leones a tu alrededor, por más que muchas veces te han tirado en un foso, lo mismo le hicieron a José, pero este foso estaba lleno de leones hambrientos, no te van a poder devorar. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a enviar su ángel. Dios va a enviar su ángel. El Dios de Daniel sigue siendo el mismo. El Dios de Daniel no ha cambiado. El Dios al cual tú continuamente sirves. Y yo siento en mi espíritu que hay siervas de Dios que han servido aún en medio de su dolor, que han cumplido la asignación dada por Dios aún a pesar de sus pruebas personales, aún a pesar de sus desiertos, aún a pesar de sus pérdidas, de sus dolores, de sus tristezas, pero han permanecido fieles. Y quiero decirte que Dios enviará su ángel y te librará, te sacará de ese foso donde te han arrojado. Varón de Dios, Dios me está mostrando 3 siervos de Dios de distintos países, de distintas lenguas que están viendo este video, que han sido echados al foso de los leones. Hoy los fosos de los leones son esas asambleas que levantan el pulgar o lo bajan a favor o en contra de un ministerio, han señalado tu ministerio, han dicho tu ministerio tiene corta vida, nunca vas a volver a tener el ministerio que un día tuviste, has cometido esta falta, te han metido en el foso de los leones, han manchado tus vestiduras, pero déjame decirte que el Eterno va a enviar el ángel y a esos que están hablando, a esos que están difamándote, así como Dios a través del ángel tapó la boca de los leones, esas bocas van a ser tapadas. Yo decreto y profetizo que toda boca de león que se levantó contra tu vida, contra tu ministerio, contra tu familia, contra tu salud, contra tus sentimientos, es callada en esta hora y no escucharás nunca más el rugido de esos leones.